¿De verdad? Que es una pregunta que me he estado haciendo estos últimos días, porque durante muchísimo tiempo siempre había visto un lado bastante lindo dentro del fandom Jikook. Un lado que simplemente disfrutaba de sus interacciones, incluso de las más pequeñas, de esos momentos que quizá para cualquier otra persona podrían pasar completamente desapercibidos. Pero que para quienes siguen a Jimin y Jungkook desde hace años, significan muchísimo. Había fans que se emocionaban con una mirada, con una sonrisa, con un pequeño gesto, con el simple hecho de que estuvieran cerca, y también estaban quienes celebraban a lo grande y gritaban "Jikook es real" cada vez que aparecía alguna interacción que les emocionaba. Y eso, sinceramente, siempre me pareció una de las partes más bonitas de este fandom. Poder disfrutar de dos personas que quieres sin necesitar que absolutamente cada momento tenga que ser enorme, evidente o preparado para que tenga valor. Pero lamentablemente, estos últimos días también ha salido a relucir otra cara del fandom, que sinceramente me ha sorprendido bastante. Porque ahora hay personas realmente molestas con Jimin y Jungkook simplemente porque, según ellas, no están siendo lo suficientemente cercanos o porque no están teniendo la cantidad de interacciones que ellas esperaban. Y cuando empiezas a leer algunos comentarios, te das cuenta de que ya no se trata simplemente de extraño verlos juntos o me gustaría que tuvieran más momentos, que sería completamente comprensible. No, hay comentarios que directamente parecen exigirles algo. Comentarios como, ¿acaso ellos no piensan en sus fans? ¿No saben quiénes los amamos por sus interacciones? ¿Acaso no saben que tienen un fandom solamente de ellos? Y muchísimos comentarios en esa misma línea. Y aquí es donde realmente creo que deberíamos detenernos un segundo y pensar qué estamos haciendo como fans. Porque Jimin y Jungkook no tienen ninguna obligación de estar pendientes de si su fandom está satisfecho con la cantidad de interacciones que tienen. No tienen que estar calculando cuándo acercarse, cuándo hablarse, cuándo abrazarse, cuándo buscarse o cuándo hacer algo que pueda generar una reacción en redes sociales. Ellos no tienen que vivir pensando, hoy tenemos que darle algo al fandom Jikook porque están esperando una interacción. Y sinceramente, si llegáramos al punto en el que ellos sintieran que tienen que hacer determinadas cosas únicamente para complacer a un sector de sus fans, entonces precisamente perdería muchísimo sentido todo aquello que tantas personas dicen amar de ellos. Porque piénsenlo por un momento. Si cada interacción entre Jimin y Jungkook tuviera que ocurrir porque saben que hay miles de personas esperando ese momento, entonces, ¿qué parte de esa interacción sería realmente espontánea? Si cada vez que se acercaran estuvieran pensando en las cámaras, en las redes, en las reacciones, en las cuentas de fans, en los edits y en todas las teorías que aparecerán después, entonces dejaría de ser algo natural para convertirse en algo condicionado por las expectativas externas. Y precisamente eso es lo que muchas personas parecen no entender cuando dicen que ellos deberían hacer más por sus fans. Porque no puedes decir al mismo tiempo, amo al Jikook porque es natural, porque es espontáneo, porque ellos se olvidan de las cámaras, porque actúan como son y porque sus momentos no parecen forzados. Y después exigirles que produzcan interacciones específicamente para mantener contento a su fandom. Las dos cosas simplemente no pueden funcionar juntas. Si queremos creer que sus momentos son genuinos, entonces también tenemos que aceptar que no siempre van a ocurrir delante de nosotros. No siempre van a ser evidentes, no siempre van a ser grandes y sobre todo, no siempre van a aparecer cuando nosotros queremos.
Y creo que justamente ahí está una de las cosas que más me llama la atención. Porque muchas personas dicen amar a Jimin y Jungkook precisamente por esa naturalidad que han mostrado durante años. Por esos momentos en los que parece que realmente se olvidan de todo lo que ocurre a su alrededor. Por la manera en la que pueden estar hablando, riéndose o simplemente compartiendo un espacio sin que parezca que están pensando en quién los está mirando. Esa espontaneidad es precisamente lo que hace que tantas de sus interacciones sean tan especiales para quienes los siguen desde hace tiempo. No porque tengan que demostrar algo, sino porque muchas veces simplemente ocurre. Y si realmente apreciamos a parte de ellos, entonces deberíamos ser los primeros en respetarla. Porque una relación, sea cual sea la naturaleza de la relación que cada fan crea que existe entre ellos, no debería convertirse en una obligación de entretenimiento para el público. Jimin y Jungkook son personas antes que cualquier ship, antes que cualquier fandom y antes que cualquier teoría. Ellos pueden estar juntos, pueden estar separados, pueden hablar muchísimo, pueden hablar menos, pueden buscarse en un escenario o simplemente estar concentrados en otras cosas. Y ninguna de esas situaciones debería convertirse automáticamente en una razón para reclamarles. Me parece especialmente absurdo que alguien diga que Jimin y Jungkook deberían pensar en quienes los aman por sus interacciones. Porque sí. Ellos saben perfectamente que existen personas que disfrutan muchísimo de verlos juntos. No creo que sea necesario explicarles que tienen fans que celebran sus momentos. Pero saber que existe un fandom que disfruta de determinadas interacciones no significa que ellos tengan que asumir la responsabilidad de mantenerlo constantemente satisfecho. No son personajes creados para cumplir con una expectativa. Son dos personas que tienen su propia personalidad, su propio estado de ánimo, sus propias prioridades y su propia manera de relacionarse. Y precisamente por eso, me parece muchísimo más bonito cuando una interacción aparece sin que nadie la esté esperando. Cuando simplemente sucede. Cuando no hay una sensación de que alguien está intentando cumplir con una cuota de momentos. Cuando ellos están haciendo lo suyo y de repente ocurre algo que hace que todo el fandom Jikook colapse. Porque justamente esos son los momentos que siempre hemos celebrado. Esos pequeños instantes que nadie pidió, nadie exigió y nadie pudo controlar. Esos momentos que aparecen porque ellos son ellos. Por eso también creo que es muy contradictorio que algunos fans estén tan molestos porque últimamente no están viendo suficiente cercanía entre ellos. Si realmente creen que lo que existe entre Jimin y Jungkook es genuino, entonces deberían entender que no necesita ser demostrado constantemente. No necesita aparecer todos los días. No necesita una interacción cada 5 minutos. No necesita que ellos estén buscándose delante de las cámaras para que alguien pueda sentirse tranquilo. Lo genuino no se vuelve más genuino porque se muestre más veces. Y tampoco deja de serlo porque durante un determinado momento no veamos algo que esperábamos. Y aquí es donde siento que algunos fans están confundiendo disfrutar de un ship con tener derechos sobre él. Una cosa es emocionarte con Jimin y Jungkook, disfrutar de sus momentos, hacer edits, comentar, compartir fotografías, hablar de lo mucho que te gustan sus interacciones y sentirte feliz cuando aparece algo nuevo. Todo eso forma parte de ser fan y es completamente entendible. Pero otra cosa muy diferente es llegar al punto de pensar que ellos te deben esas interacciones, que tienen que comportarse de determinada manera porque existe un fandom que los espera.
que deberían acercarse porque hay personas que están decepcionadas. Eso ya cambia completamente la dinámica, porque entonces dejamos de disfrutar lo que ellos hacen y empezamos a exigir lo que queremos que hagan. Y son dos cosas completamente diferentes. Disfrutar significa recibir con emoción aquello que sucede naturalmente. Exigir significa establecer una expectativa y después molestarse cuando la persona no cumple con ella. Y creo que eso es precisamente lo que estamos viendo ahora con algunos comentarios. Además, quienes llevan años siguiendo a Jimin y Jungkook deberían saber que precisamente una de las cosas que más se ha destacado de ellos es esa capacidad de actuar de una manera muy natural cuando están juntos.